Sí, voy a intentarlo. En principio vamos a compartir Becky y yo, porque luego hay como 18 minutos están reservados, nos lo comentaron a ver si podía verse o no, el documental que recoge un poco todo el proceso del que os vamos a hablar. Entonces, es un documental que se estrenó recientemente en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, el pasado mes de abril, y que vais a ser los segundos en verlo. O sea, quiero decir que, bueno, espero que os guste, es una primicia pequeña. Yo voy a intentar poneros un poco en contexto todo el proceso o el proyecto o la línea de trabajo Derechos Humanos a Escena, y luego quizá más Becky que hable de su experiencia tanto en danza inclusiva, que es muy larga ya, como en el concreto de este año, que ha sido el Baile de los Años, ¿no? Un espectáculo de danza. El proyecto Derechos Humanos a Escena, bueno, yo soy socio de una productora de teatro, A2 Teatral, la mayor parte de aquí lo sabéis, con 24 años de recorrido ya, y antes, bueno, veníamos de la escisión de otra compañía de teatro, es decir, gente que llevamos más o menos en el mundo del teatro y yo también del audiovisual, pues toda la vida de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó en un momento concreto de nuestra historia a poner en marcha una línea de trabajo completamente distinta, con un enfoque mucho más altruista o totalmente altruista? Pues fue, en el caso concreto nuestro, y hablo desde un punto de vista muy personal, pero lo hablo, es decir, fue el asesinato de nuestro compañero Koldo Losada. Aquello bueno, todavía, es decir, es como si lo hubiéramos cerrado, creo que está sin cerrar todavía, pero nos sacudió de tal manera que nos planteamos muchas cosas. Nos planteamos incluso el seguir produciendo, el seguir produciendo espectáculos con un enfoque, digamos, comercial o de venta solamente, y estuvimos barajando incluso, en concreto, cuando empezaba la crisis de los refugiados, estuvimos barajando hasta el colaborar en el terreno, en Grecia, donde teníamos amigos trabajando y tal, en el tema de los refugiados. Finalmente decimos, bueno, que tampoco tenía mucho sentido que fuéramos allá, y lo que reelaboramos es decir, intentar trabajar desde lo que sabíamos hacer, que son las artes escénicas, intentar trabajar en una cierta mejora de nuestro entorno, de la sociedad, desde la máxima modestia posible. Y entonces inventamos un mecanismo que llamamos Derechos Humanos a Escena, un programa, un tipo de actuación que nos parecía útil o que nos interesó en aquel momento, y que luego pues, la práctica digamos que lo ha refrendado, porque bueno, estamos contentos del resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es Derechos Humanos a Escena? Pues Derechos Humanos a Escena es un programa plurianual, es decir, que no son actuaciones de un año, sino que que queremos hacerlo extenso, entendiendo que es lo que va a calar gota a gota y va a generar una red. Queremos que las artes escénicas queremos un buen vehículo de reflexión para pensar sobre los derechos humanos. Y los derechos humanos, además, luego hablaremos un poquito más, si queréis, pero desde un enfoque del siglo XXI, es decir, son los derechos humanos de segunda generación. Es decir, luego os comentaré un poco, es decir, los derechos humanos adaptados a nuestra realidad del siglo XXI. Y la otra gran característica es que planteamos colaborar siempre en pie de igualdad, digamos, profesionales y no profesionales, profesionales de las artes escénicas con colectivos en riesgos de exclusión. Hemos trabajado hasta ahora con desempleados, hemos trabajado con emigrantes, y en este caso el colectivo, en este año 2018 al que nos estamos refiriendo, el colectivo en riesgo de exclusión para nosotros eran las personas mayores, a las cuales entendíamos y entendemos que la sociedad de alguna manera aparta, encapsula, es decir, hay como un salto brusco entre la edad activa y la edad ya inactiva, ¿no? Y entonces es como que los mayores dejan de contar, son canguros, son otra cosa, pero dejan de contar como elemento activo, como elemento de transmisión de conocimientos, de experiencias, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, y hay un exceso de culto a la juventud en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, queríamos reflexionar sobre todo esto, ¿no?
Entonces, lo que planteamos, bueno, somos profesionales de las artes escénicas y intentamos que de todas las artes escénicas. Entonces, hemos hecho obras de teatro, de texto, digamos, más convencionales, pero en este caso lo que quisimos es hacer un espectáculo de danza intergeneracional, ¿no? Que es más o menos lo que... Bueno, veis, son fotos del espectáculo resultante, ¿eh? Ya lo veréis luego. Entonces, otra de las características de Derechos Humanos a Escena es que intentamos una máxima difusión. Porque lo que intentamos es primero hacer arte comprensible, hacer arte que se pueda discutir y al que se puedan aportar cosas. Es decir, con lo cual lo que nos interesa es que la difusión sea máxima. Para ello, ¿qué intentamos? Utilizar en primer lugar las redes sociales como elemento de difusión, o sea, por el mundo. Es decir, lo que intentamos es sensibilizar a cuanta más gente, mejor. Establecer una red estable, es decir, una red estable de asociaciones, de gente, de colectivos que estén sensibilizados con los derechos humanos. Ayuntamientos, asociaciones, en este caso, pues yo qué sé, clubs de jubilados o de la tercera edad, en otros casos, asociaciones de migrantes, lo que fuera, es decir, gente que de alguna manera esté agrupada y quiera o tenga una sensibilidad específica hacia los derechos humanos, ¿no? Y por ello pues, se trata de abrir el máximo debate, abrimos los ensayos y escuchamos lo que la sociedad nos devuelve a través de las redes sociales, a través de los ensayos abiertos, en foros de discusión, etc. Es decir, que lo que hacemos es, digamos, poner en un escaparate el proceso creativo de un espectáculo, en el cual estamos integrando colectivos en riesgo de exclusión con profesionales de las artes escénicas, ¿vale? Esto es un poco creo que se entiende, ¿no? Vale, entonces, las tres pilares en el diseño de todo este programa plurianual es, primero, que sea interdisciplinar. Es decir, queremos integrar artistas muy distintos. Es decir, queremos integrar coreógrafos con artistas plásticos como Alicia, que posiblemente colabore el año que viene, con directores de teatro, con iluminadores, con videocreadores. Es decir, queremos además que estar dentro de la sala de teatro, pero también en el hall y también en la calle. O sea, es decir, queremos que sea lo que produzcamos, lo que creemos sea lo más interdisciplinar posible. Segundo, la proximidad, es decir, queremos trabajar directamente con colectivos en riesgo de exclusión. Tercero, el proceso está abierto. No hay ideas previas, en principio. Siempre las hay. Es decir esto es falso ya de partida. Es decir, claro que hay ideas previas, siempre hay ideas previas. Siempre has pensado sobre el tema y si no, no lo hubieras elegido. Pero lo que sí queremos estar es permeables a lo que surja. Queremos hablar con la gente que viene. Queremos hablar con el inmigrante, queremos hablar con el desempleado, saber de sus experiencias y esas experiencias se transforman en escenas. ¿Vale? Es decir, entonces, el trabajo es work in progress, pero work in progress puro. Es decir, se empieza por entrevistas, por hablar, por tal, y de ahí se va construyendo la dramaturgia. ¿Vale? ¿De qué partíamos este año? Pues partíamos de un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que es un poco los derechos humanos del siglo XXI, es decir, son derechos humanos, digamos, de segunda generación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, os voy a dar una pequeña chapa sobre derechos humanos, pero bueno, es del año 48 del siglo pasado. Es decir, es la posguerra, terminada la Segunda Guerra Mundial, ante el horror que supuso la Guerra Mundial. Bueno, pues los gobiernos firman una serie de acuerdos, se van adhiriendo más y más países. Es una declaración vertical, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es decir, la firman los gobiernos y se aplica de arriba a abajo, ¿vale? Pero empezó en Barcelona y terminó firmándose en Monterrey en el 2007. La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes tiene un planteamiento horizontal, es decir, un poco como es más horizontal nuestra sociedad hoy en día. Es decir, es una declaración a la que se adhieren
ciudades, asociaciones, ONGs, colectivos. Es decir, se firma, digamos, desde el cuerpo social. O sea, no desde los gobiernos si se aplica, sino que son colectivos, asociaciones, cuerpos sociales los que se van adhiriendo, ciudades, muy importante, se van adhiriendo a esa declaración. Y son un poco derechos, básicamente son los mismos derechos que existen en la declaración del 48, digamos un poco adaptados a nuestra realidad. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El derecho al trabajo, que es el primer derecho que tocamos en Derechos Humanos a Escena. El derecho al trabajo, ortodoxo histórico, la declaración del 48 dice que todo el mundo tiene derecho a un trabajo. Vale. Hoy sabemos que en muchas sociedades, como la nuestra, decir el pleno empleo es una utopía ya, por la mecanización, por la robotización, etc. Quiere decir que habrá gente que no toda su vida laboral va a estar trabajando, no va a estar disfrutando de ese derecho universal. La reformulación de ese derecho es un poco decir que todo el mundo, aparte de que tenga derecho a una renta básica por estar vivo, todo el mundo tiene derecho a tener una ocupación remunerada o no que le haga sentirse realizado como persona. Es decir, tú lo que tienes es el derecho a ser útil, a sentirte útil y activo en la sociedad. Porque realmente el pleno empleo, ¿quién lo garantiza hoy? En las sociedades occidentales al menos, ¿no? No, en ninguna, pero en las occidentales desde luego no. Entonces, partimos de este derecho que está en la Declaración de Monterrey, ¿no? Es decir, las personas mayores tienen derecho a una vida digna y autónoma, así como los derechos a la protección de su salud y a participar en la vida social y cultural en plenitud, no solo como espectadores o no solo como bailarines de bailes de salón, sino en plenitud. Tiene derecho a crear y a sentir que está creando y a sentirse realizado a través de la creación. Y entonces esto es un poco lo que intentamos reivindicar a través de esta propuesta intergeneracional en que hemos tenido bailarines entre 10 y 82 años. ¿Vale? Os pongo aquí un poco la previsión, esto se ha visto superado con creces, pero esto es un poco la previsión que en aquel momento, en el arranque del proyecto creíamos que era optimista, de participación, que esto se ha superado bastante más. Es decir, el proyecto involucra a 40 personas directamente, 40 personas que son profesionales y, digamos, gente de un colectivo, en este caso, o aficionados. Son 40 personas que son bailarines, son técnicos, son videocreadores, o sea, son las 40 personas que crean un poco el núcleo de Derechos Humanos a la Escena o, en este caso, del baile de los años. Luego contábamos con unas 300 personas que visitarían en ensayos abiertos, porque es otra de las características, es decir, invitamos a colectivos a visitarnos en algunos ensayos, también a la prensa a visitarnos en algunos ensayos y debatimos con ellos, intentamos difundir y reflexionar, una vez más siempre es difundir, reflexionar, sensibilizar acerca de los derechos humanos, en este caso al derecho a que todas las generaciones intercambien experiencias y conocimientos. Pensábamos en 6.000 seguidores en redes sociales, pensando que nosotros pues ya en A2 Teatro A tenemos como 4.500 seguidores, más luego se añadían, pues yo que sé, el Auditorio Barañáin, la propia red de Fundación Caixa, porque el proyecto de este año entró dentro del programa Art for Change, que es un proyecto bastante exclusivo, solamente 18 proyectos de todo el Estado, este fue uno de ellos. Pensamos en 6.000 seguidores en redes sociales, ha habido el vídeo más visto en redes sociales ha tenido 150.000 reproducciones. 150.000, es decir, son muchas reproducciones. Y pensamos en 1.200 personas como público, pensando en 6 funciones. Creo que ya con las 4 primeras ya estamos rondando esta cifra. Es decir, vamos, es decir que bueno, los números nos han ido por delante de las previsiones, lo cual está bien, sin más, ¿no? En cuanto al proceso de trabajo no voy a extender mucho porque para no aburriros tampoco demasiado, ¿no? Es decir, primero es tener la idea de a qué colectivo enfocar el trabajo.
Segundo, diseñarlo con los agentes, es decir, hay un primer contacto de charlar, de hablar, de recibir información para poder luego crear algo. Una cosa al margen, nosotros venimos de somos una productora teatral que durante un tiempo, un paréntesis en el año, nos dedicamos a hacer esto, pero intentamos hacerlo primero con los mismos criterios de calidad de nuestras producciones comerciales y segundo, creemos, como nos enseña también nuestro quehacer diario, creemos, sin pensar que otro tipo de planteamientos sean muy válidos, nosotros creemos en procesos cortos pero muy intensos. Es decir, de lo que estamos hablando, este espectáculo de danza del que estamos hablando, son 2 meses de trabajo muy intenso con la gente, pero son 2 meses. Es decir, creemos más en procesos muy cortos, pero donde todos estemos muy a full en el proceso, que en dilatarlo en el tiempo, ¿no? Esta es una de las características. Entonces, primero, diseñamos un poco el proceso y ponemos un poco los puntales de la dramaturgia. Segundo, interactuamos con el público, es decir, les escuchamos en estos ensayos abiertos, escuchamos lo que nos viene por las redes sociales, escuchamos lo que los propios participantes nos dicen en el work in progress, sus experiencias, sus cosas, lo que ellos han pensado. Y tratamos de integrarlo en el proceso. Es decir, la dramaturgia siempre está viva, siempre hay cambios respecto a lo que... Es decir, si alguien te cuenta lo que sintió en su primera entrevista en el INEM, nosotros intentamos construir una escena a partir de sus primeras experiencias. Y se sintió culpable cuando pidió por primera vez el desempleo, como pensando que no tenía derecho al desempleo. Bueno, pues generamos una escena en la que se hablaba del sentimiento de culpa. Y etcétera. Entonces, con las coreografías es un poco lo mismo, estudias un poco lo que hay y te adaptas a ello. Entonces, esto se concreta en una serie de manifestaciones artísticas. Este año, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un espectáculo de danza, en una inmensísima parte creado por Becky, por las coreografías de Becky, más la puesta en escena de Garbi Losada. Y también quisimos hacer un documental que lo vais a ver luego. Es decir, un documental, bueno, fue un poco al hilo del proceso, no lo teníamos pensado, pero realmente como nos desbordó tanto la experiencia, fue tan rica, fue rica para los mayores, pero fue rica para los jóvenes, pero fue rica para los niños, para todo Dios, fue tan rica la experiencia que dijimos, joder, esto lo vamos a poner, vamos a hacer un documental a ver qué pasa. Entonces, Acrónica Producciones, que ha colaborado, lo digo porque muchos de aquí le conoceréis también, pues los involucramos, los liamos y entonces hicimos un pequeño documental de 18 minutos que luego veremos. Entonces, bueno, en este caso han sido estas dos manifestaciones, concreciones del proceso, ¿no? Un espectáculo de danza contemporánea más un documental de creación firmado por Acrónica Producciones. Y luego, pues lo que hacemos es exhibirlo, manteniendo siempre las redes sociales abiertas para seguir difundiendo, cuanto más mejor, ir a todos los sitios que nos quieran o queráis contratarnos, exhibir el documental en festivales, etc. Como os decía, se estrenó en el Festival de Cine y Derechos Humanos el pasado mes de abril en San Sebastián, y redes sociales. Bueno, pues el proceso culmina como os decía, pues eso, en este espectáculo, donde la dramaturgia un poco se ha ido modelando en el propio proceso. Estamos muy contentos porque nos acaban decir, la red de teatros y auditorios acaba de concedernos un poco la etiqueta de espectáculo inclusivo recomendado. Bueno, pues un poco ya os lo he comentado. ¿Dónde podéis encontrar información del proceso? Pues tenemos una página web específica, es decir, creemos mucho en difundirlo a través de redes sociales, y web, etc. Entonces tiene pues, su propia página web, tiene su propia página Facebook, donde se van colgando un montón de píldoras diarias, semanales, se van colgando fotos, se va colgando un poco la información diaria del proceso, un canal YouTube donde subimos un montón de píldoras, o en la página web del espectáculo. Un pequeño adelanto, Derechos Humanos a Escena. Nuestra intención sería en el 2019 hacer algo que, bueno, a lo que hemos llamado Que nadie camine por mi mente con los pies sucios.
que es una frase de Gandhi y que tiene que ver con con que vamos a trabajar con la enfermedad mental. Es decir, entendiendo, lo habréis visto en la prensa, es decir, la prensa ahora está enloquecida con esto porque es la plaga del siglo XXI, las enfermedades mentales van a subir exponencialmente en nuestra época y a la vez hay un estigma social brutal alrededor de las enfermedades mentales. Ese estigma hace que, de media, entre los primeros síntomas de un trastorno mental y su diagnóstico transcurran 10 años de media. Es decir, imaginaos lo que significaría esto en un problema nefrítico, en una tuberculosis. Es decir, ¿por qué tarda tanto? Pues porque primero, es decir, por el estigma social que hay. Es decir, porque es algo que es vergonzante, que se oculta. Primero te lo ocultas a ti mismo. Cuando no lo puedes ocultar, lo ocultas a tu familia. Cuando ya es imposible ocultarlo a la familia, lo ocultas a tus vecinos y a la sociedad. Y finalmente consigues un diagnóstico 10 años más tarde de media, ¿no? Entonces, queremos hacer reflexionar sobre este tema, ¿no? Una frase que la he puesto porque me gustó mucho y me llamó la atención. Es decir, un ingreso en psiquiatría es algo traumático. Yo necesitaba ternura y lo que recibí fue tortura. El estigma es brutal. Las películas, las series nos identifican al loco como el asesino, el perturbado es el malvado, etc. La realidad es que los enfermos mentales son en muchísima más proporción, son víctimas y no causantes de violencia. Son víctimas. Se triplica el riesgo, por ejemplo, en mujeres de maltrato, se triplica en enfermas o en personas diagnosticadas con trastorno mental, se triplica. Es decir, el enfermo mental es mucho más una víctima, mientras que la sociedad lo percibe como una amenaza, ¿no? Os he puesto aquí en plan jugueteo, es decir, ¿cuántos asesinatos son cometidos por personas de salud mental? Bueno, ¿qué diríais? Son menos del 5%, ni siquiera llegan al 5%. ¿Cuántos jóvenes van a tener un problema de depresión, de tentación del suicidio, etcétera? Es decir, 1 de cada 10 adolescentes, jóvenes, van a pasar por ahí. ¿Y cuántos de nosotros? 1 de cada 4. No es ninguna tontería, de lo que estamos hablando. 1 de cada 4 a lo largo de su vida va a tener un problema de salud mental. No es ninguna bobada. Bueno, pues este es el tema al que queremos dedicarnos en el año próximo. Y, bueno, voy a dejarle a Becky. Si quieres, tienes... Sí, no, todo. Tienes micro, si quieres. Y si quieres, hay también algún vídeo para apoyarte, si quieres, de momentos de los ensayos, etcétera, para que pues transmitas un poco lo que ha sido el proceso. Vale, ya está. Sí. Bueno, buenas tardes. También gracias por la invitación. Estos encuentros me alegran mogollón, porque creo que en general el arte está yendo un poco por delante de la sociedad, ¿no? La sociedad está en un momento complicadísimo y yo creo que aquí por lo menos estamos intentando poner soluciones, estamos intentando ver la diferencia como una oportunidad en vez de un problema, estamos viendo la diversidad como riqueza. No nos cuesta comunicarnos, trabajar juntos, apoyarnos, todas esas cosas que yo tenía la fantasía de ir al Parlamento, a ver si hacíamos una sesión de improvisación, ya que no nos podemos hablar, pues igual bailando nos podríamos entender. No sé, yo creo que por aquí vamos muy bien y estoy encantada de que cada vez haya más iniciativas de este tipo. Yo empecé a trabajar en este campo, bueno, soy coreógrafa, soy de Nueva York, pero llevo 30 años viviendo en España, 26 aquí en Navarra, y feliz, a gusto. He dirigido 2 compañías y también
llegué a un momento que necesitaba ampliar, llegar a otras maneras de trabajar la danza. Y primero quería trabajar con personas con enfermedades crónicas, a ver si podíamos ayudar a esas poblaciones. Y sí, empecé con personas con esclerosis múltiple y con personas con Parkinson. Hemos visto muchísima mejoría, se mueven más que antes, disfrutan, etcétera, etcétera. De ahí empecé a trabajar también con personas con discapacidad física. Hemos hecho algunos montajes, también siempre que puedo intento integrar, ¿no? Que personas con discapacidad puedan venir a mis clases convencionales, ¿no? También la palabra inclusión es compleja, o sea, no hay fórmulas. Yo creo que hay momentos que, ¿no? A veces es complicado. Os puedo contar una historia que me pasó hace poco. No suelo trabajar con niños, pero me llama mucha gente, oye, tengo una niña, está en silla de ruedas y quiere bailar y no sabe dónde. Y yo llevo años buscándole alguna clase, hablando con profesionales, oye, no tengáis miedo, vamos a ver si podemos integrar a esta niña en tu clase. Bueno, una que tenía escaleras, otra que no se atrevía. Por fin encuentro una gran profesional para dar clases. La escuela puso muchas pegas, las cosas como son. Y luego al final, esta niña va a la clase, el primer día maravilloso, las otras niñas le acogieron, parecía pues un cuento feliz. Segundo día ya no le hablaban. Tercer día, peor. Entonces dijimos, bueno, espera. Pues inclusión, son palabras preciosas, pero igual la sociedad no está preparada y esta niña yo creo que no tiene que pagar. Entonces intentamos formar un grupo de niños y niñas con discapacidad física, a ver si primero les vamos aportando lo que necesitan, lo que quieren, pero en un ambiente positivo. Estamos en ello, ¿no? Me pasan cosas así porque igual si llega a ser otro niño que dice, me da igual, estoy feliz y puedo, ¿no? Pues tira. Entonces, no hay una fórmula, vamos buscando maneras de trabajar toda una serie de temas muy complejos, ¿no? Y el encuentro con la tercera edad también es un tema que llevo años trabajando. También he estado en Ochagavien, en la misma residencia. Estuve el año pasado haciendo un voluntariado de danza. Y es justo cuando empezamos a idear el proyecto con José Antonio y Garbi, y fue una experiencia muy rica, pero también compleja, ¿no? Porque estamos en un momento de cambio social. Había una señora ahí, igual te suena, que pasaba el día llorando porque tenía 7 hijos y no podía creer que estaba en la residencia, que ninguno le quería en casa. Entonces, yo creo que es un tema complejo, ¿no? La sociedad está cambiando, igual las expectativas de las personas mayores van a ir evolucionando, ¿no? Que podemos construir nuestras vidas de otras maneras, pero también veo que, entonces empecé el proyecto como le decía a José Antonio, esto urge, porque no hay mucha demanda, mucha necesidad, mucha soledad, mucha tristeza. Y entonces me puse a hacer un casting, escribí correos a mis contactos, vamos a hacer un montaje, necesitamos personas mayores, si sabes de alguien que le podría interesar. Y me llamaron muchos, pues madres de gente que había bailado conmigo. Luego fui a un club de jubilados que bailaban y vi una marcha. Es que había una marcha. Entonces hice un casting y había tanta gente que al final dije, pues no puedo ver a nadie más, porque además como no podía decir no a nadie, pues lo siento, que no reúnes el perfil. No, todos dentro. Y la verdad es que es una riqueza, y a mí me gusta pensar que la gente mayor es un momento histórico único. Yo creo que nunca se ha dado la circunstancia en la historia de la humanidad
de gente que pueda llegar a esta edad, sobre todo donde estamos, con una salud decente, si tienes un poco de suerte, y todo lo que la vida te ha enseñado y muchos años por delante como para poder hacer algo. Entonces creo que somos una fuerza importante para poder también incidir en la sociedad, ayudar, apoyar, crear, soñar y ¿no? Con mucho terreno ganado, ¿no? Y eso es lo que hemos vivido en este montaje. Sí que los mayores han disfrutado un montón, siguen disfrutando, cada vez van mejorando, pero los jóvenes, lo que han ganado, eso ya es increíble. Por un lado, yo creo que les hemos quitado un poco el miedo a la vejez, ¿no? Es un tabú, ¿no? Y el mirarlo de cara y decir, pues que no es terrible, es una maravilla. Si llegas ahí, es una maravilla, porque hay mucho que aprender y mucho que enseñar. Y también el encuentro con el otro. Eso es la primera vez que yo estaba trabajando con un grupo de baile de sillas de ruedas, de Tudela también, y les invité a venir a una clase que yo daba aquí de improvisación, y el primer día que vinieron, entonces teníamos bailarines, profesionales, aficionados, un grupo en silla de ruedas, y ese encuentro es que fue como una fiesta, ¿no? Es el encuentro con el otro, las posibilidades que da esa riqueza de lenguajes. Y entonces aquí también ese encuentro con el otro tiene tanto que enseñarnos y por eso, ¿no? yo creo que estamos andando por buen camino, ¿no? de poder dar a la sociedad lo que realmente está reclamando, ¿no? Una posibilidad de comunicar y de aprender juntos. Pues igual vemos el documental, bueno, ¿ok? Solamente una anécdota de una de las visitas. Vinieron de visita gente del bachillerato artístico. El IES Alight, ¿no? Creo que era, sí. Y entonces, bueno, lo vais a ver luego aquí en el documental, aparte de que se conmovieron muchísimo, se conmovieron ellos y tal, pero de repente una chavala que dice, joder, es que os veo y me dan ganas de ser mayor. Bueno, lo que vais a ver es un poco parte de del resultado, digamos, del resultado feliz del encuentro de 3 generaciones en un mismo proyecto, trabajando codo con codo, profesionales, no profesionales y gente, como os decía, desde 10 hasta 82 años, por un lado. Por otro lado, pues es reflexionar también sobre la posibilidad de que la cultura sea vehículo de cambio. Que por favor, vosotros que sois, la mayor parte de los que estáis aquí sois técnicos de cultura, la cultura verdaderamente tiene potencialidades de vehículo, de cambiar la sociedad, de verdad, a la escala que sea, pequeña, local, en el entorno que manejéis, pero tiene esa potencialidad. Es decir, no penséis que la cultura solamente es algo que se exhibe en una sala de exposiciones, que se exhibe en un teatro, que la gente viene y se va. No, o sea, puede cambiar vuestras sociedades, vuestros entornos. Poco o mucho, dependerá, pero puede hacerlo. De verdad, atreveros. Sí, hay un ejemplo, una del grupo dijo que un político de su pueblo había visto el montaje y a partir de ahí habían empezado una comida popular de todas las edades que iban a establecerse. Estamos poco a poco incidiendo. Tenéis potencialidad, o sea, tenéis posibilidades de hacer cosas, de transformar. O sea, sumaros. No os quedéis en la barrera tampoco, como técnicos de cultura, os lo digo con todo el cariño, Parece que es un reproche, no, pero no os quedéis en la barrera, podéis hacer cosas. Podéis poner el granito de arena que intentamos poner los demás también. ¿Vale? Bueno, y venga, vamos a poner... si os pediría que bajarais un poco, por lo menos a media sala, para verlo un poco más confortable. Pasamos de los vídeos de ensayos y tal, pero bueno, ya está. ¿Cuánto dura? ¿15 minutos? Sí, por ahí.
No sé si el sonido estará bien, bueno, ahora los estáis. Cuando Becky me propuso participar en este proyecto, la verdad es que cogí esa propuesta con mucha ilusión. Es una ilusión, ¿no?, que teníamos en A2 de hacer algunos trabajos intentando poner un granito de arena pues, en la sociedad. Derechos Humanos a Escena es una línea de trabajo para, en la medida de lo posible y con la mayor modestia, empezar a construir un espectáculo mezclando en plano de igualdad a gente, digamos, de la calle, o sea, de aficionados o gente de la calle con profesionales, eligiendo siempre un colectivo en riesgo de exclusión y un poco de cero, es decir, un texto, una dramaturgia abierta que empieza a surgir un poco del contacto con la gente. Mis impresiones del proyecto es que ha sido un proceso tan rico, tan emocionante, o sea, realmente nos ha superado toda nuestra imaginación. Daba mucha satisfacción que contara conmigo para un proyecto de derechos humanos, de integrar a los mayores en esta sociedad que tanto nos margina. Es una cuestión de futuro muy seria que está sin resolver, es decir, esta especie de ruptura que hemos hecho entre jóvenes y mayores, ¿no? Ahí están los niños, los jóvenes, los de la edad de producir y los mayores. Y los mayores están, en general, ¿no?, un poco apartados, ¿no? Hay mucha gente mayor que se automargina también, que se conforman con estar tranquilamente en el sofá y no se les ofrece unos estímulos para seguir de esa monotonía. Me parece muy bien lo que están haciendo pues las personas, porque están juntando a personas de diferentes edades pues para que los conozcan y sepan que aunque son mayores pueden ser muy majos. Sekulan ez nuke pentsatuko parte hartu beharko nuela dantza proiektu batean, eta hemen nago. Nola bizitzen nahi naizen? Oso pozik, oso pozik. Nire burua neurtzen nahi naiz, ia kapasa sentitzen naizen aurrera joateko, eta pospozik. El proyecto ya en sí es placentero solo el hecho de bailar. Un entorno de personas mayores en el que yo no he convivido demasiado. Yo es que estoy flipando. Sus capacidades son inmensas. Una de las soluciones para el Parkinson es mantener el cuerpo activo y sobre todo mantener la mente activa. Yo voy periódicamente a la neuróloga y ella se extraña de que mi Parkinson no progrese. De hecho, me ha quitado una parte del tratamiento. Así, bailar, no, es una cosa que me parecía una chorrada, ¿no? Y me he dado cuenta que ahora aquí, con la danza, puedes expresar sentimientos, hacer sentir. He vivido una experiencia increíble. Todo es cariño, todo es amor, todo es abrazos, todo es bien. Como cuesta mucho a esas edades aprender coreografías, pues más bien lo he planteado como estructuras coreográficas para poder improvisar. Basta que lo imaginamos y de repente entramos y salimos. El centro nos ayuda a levantar el pie, por ejemplo, suave. El suelo como si tuvieran manos y las manos hicieron a nuestros pies. Despacito, un paso y luego otro. Vamos a
A ver luego, cuando hagamos el Tchaikovsky, si nos acordamos de esto. Yo trato de trabajar en casa, de recordar, de bailar, y me costaba muchísimo recordar los movimientos. Entonces empecé a hacer unos dibujos. Es mi forma de estudiar. Hasi ginen ezekeguna eta ni pentsatu nun, nun sartu naiz ni. Nun sartu naiz hemen, pausuk kontatu behar da. Buruan konzentratu behar zu. Ikusi behar lagunak ere nola doazin. Yo con mis cosas y mis actitudes, pues tampoco no puedo hacer lo que yo quiero, algo que a mí me ha gustado toda mi vida, bailar. Pero bueno, el caso es participar y tener presente que en esta vida tenemos que ayudarnos. He intentado dar mucha estructura, pero a la vez dejándoles muy libres de mover desde su ser, ¿no? Desde quienes son. Realmente está siendo un viaje. Eso es lo que tengo que decir de este proyecto. Está siendo un viaje desde encontrarnos generaciones diferentes, cómo vivir cada pieza tiene su sensibilidad. Empezamos pensando que era un buen proyecto y hemos descubierto que es muy bonito. Eta aldetzen urrun gaztia eta nire sorpresa, sentitu nintzen gustora, hasi nintzen disfrutatzen. Eta hori niretuko zen milagroa bezala. Un intercambio de experiencias, de hacer cosas juntos, un tocarse, un sonreírse, recuerdos, vivencias e intereses. Harremana dira oso goxoa. Eta ikusten zaio jendeari gustora hemen, eta aurpegian ikusten da alaitasuna. Estos ensayos abiertos que hemos hecho con jóvenes que recibieron muy bien esta propuesta de verles a los mayores bailando. Ha habido algunos momentos muy emocionantes. Hay personas bastante más mayores que yo y yo es que me entra una envidia porque yo quiero ser así después, ¿no? He descubierto con Becky lo que es la danza. Y la pena, bueno, que tampoco es pena, haberlo descubierto a los 77 años, que para mí es una gran satisfacción el haberlo descubierto. El encuentro con personas mayores ha sido una alegría. Son quienes son y no tienen tanto que esconder. ¿A qué me espero ya para ser quien soy? Ze gauza polita hiru generazionik gauza bera konpartitzea. Jo konpartitzea kariñokin. Nos hemos encontrado personas que venimos de mundos muy distintos, de distintas edades, y estamos un poco como medio enamorados, ¿no?
que juntos todos estamos mejor, ¿no? Y yo creo que esto está confirmado. Estamos muy bien juntos. Esta coreografía tan maravillosa para que la gente se explaya, no sé, nos unamos un poco todos, que eso es lo que nos hace falta. ¿Qué os voy a decir? Estoy encantada. El acogimiento que hemos tenido, la compenetración entre los mayores y estos jóvenes que han venido, pues qué deciros, son una maravilla, están siempre pendientes, atentos. Denu badugu gure akatsa, baina guztiok aurrera joaten gara, eta bat-batean fedea dugu proiektu horretan. Y creo que no hay barreras en la edad, que la barrera está aquí, tú te la pones, tú mismo. Eta orduan nagon nirekin bera sorpresa handiekin. Ez, eta orduan, ja nire adinekin sentitzen zerela, realizatu zerela, gauz honetan, gauz handia da. Chicos, abrimos puertas, ¿eh? Abrimos puertas. Está lleno hasta la bandera, estamos esperando las sillas de ruedas. Pero lleno hasta la bandera, ¿vale, chicos? Pasaros los vídeos. Pasároslo bien. La organización les comunica que deben silenciar sus móviles y que no está permitido hacer fotos con flash ni grabaciones. Disfruten de la actuación. Jan Andreok, ongi etorriak auditorio baranean auditoriora. Mugikorrak isiltzea gogorarazten dizuegu. Kontuan izan baita, ezin dela argazki flasha erabili, ez eta grabaketarik egin. Ongi pasa. Solo en sueños veo los rostros de los niños con los que jugué cuando era niña. Solo en sueños el tiempo no pasa. Nineu. Batzutan gu. Yo. Zuek. Batzutan gu. Tú. Batzuetan. A veces nosotros. A veces nosotros. Zu. Vosotros. Nineu. Batzutan gu. Yo. Zuek. Tú. Nineu. A veces Batzuetan gu. A veces nosotros. Yo. Gu. Nosotros. A pesar de este momento eufórico que tenemos ahora, podemos, una vez que pase esto, una vez que pase la función, abandonarnos, decir, hemos cumplido, ya vale. No, tenemos que seguir cumpliendo. Que aunque sea, deje un pequeño sentimiento de emoción en toda la gente que nos está viendo. Que es el primer día de los muchos o pocos días que nos quedan. Que mantengamos el espíritu y que siempre haya jóvenes, no tan jóvenes, mayores, que estén dispuestos a escuchar.
adina ez dela gauza importantia. Espiritua, bakotzena hori dela importantena. Hori ez da kanbiatzen. El proyecto yo creo que es lo que quiere, ¿no? Transmitir afuera al mundo que es verdad que estamos aquí, que no somos personas mayores, pero no somos una cosa que se deja ahí arrinconada y ya está. Yo creo que cada vez más la sociedad reclama una vida más así, ¿no? Más bailada. Estoy sudado, sí, está sudado, venga. Dantza asko gustatzen zait, eta antzerkia bai, maite duala, bilak ez, eta bai, ni ez naiz jubilatuko, argi dakat. Pues me jubilé y he seguido haciendo mis aficiones. Vas pasando los días y sobre todo me voy a bailar. Esta vejez activa es el futuro, es la esperanza, ¿no? No es nada triste, es al revés, ¿no? Tienen tiempo, lo disfrutan y yo ya que me voy acercando mucho, digo, va, está bien, igual todavía acabo bailando o algo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estas experiencias que nos acabáis de presentar. A continuación, según programa, viene un debate, vamos mal de tiempo.